Entonces, no es difícil darse cuenta que la función g en este caso va a ser continua en todo, en toda la recta real, incluso en el cero. Bien, ahora tampoco es difícil darse cuenta que la función g es de clase d1 en r menos el cero. Ahora me pregunto, ¿será cierto que g es diferenciable en el punto cero? Esa es una pregunta. Vamos a ver. Para hacer eso volvemos a recurrir a la definición. Límite, cuando x tiende a cero, de g de x menos g de cero entre x menos cero. G de 0 es 0, x menos 0 es igual a x, entonces les queda límite cuando x tiende a 0 de x cuadrada por seno de 1 entre x. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de x por seno de 1 entre x, que nosotros ya sabemos que es igual a 0. Por lo tanto, la función g es diferenciable en el punto 0. Más aún, lo que podemos concluir es que la función g es diferenciable en toda la recta real. Ahora, si x es distinto de 0, aplicando la regla de Leibniz y la regla de la cadena, podemos llegar a la conclusión que g' de x se ve de la siguiente forma. Es un producto, derivamos x cuadrada, les queda 2x por seno de 1 entre x, y agregamos x cuadrada por la derivada de seno de 1 entre x. La derivada de 1 entre x es menos 1 entre x cuadrada, y lo multiplico por la derivada del seno, que es coseno, evaluada en este caso en la función 1 entre x. Finalmente, esto les queda 2x seno de 1 entre x menos coseno de 1 entre x. Así, la derivada de la función g queda definida como 2x por seno de 1 entre x menos coseno de 1 entre x si x es distinto de 0, eso es lo que estamos planteando aquí, y 0, por lo que obtuvimos acá arriba, si x es igual a 0. Esa sería la derivada de la función g. Ahora nos preguntamos, podríamos preguntarnos si la función g' es diferenciable en todo R. Si x es distinto de 0, estas funciones son diferenciables, no va a haber ningún problema en x distinto de 0. Pero si x es igual a 0, vamos a ver, será cierto que la función g' de x pertenece a las funciones diferenciables en 0. Consideremos el límite cuando x tiende a 0 de g' de x menos g' en 0 entre x menos 0. Esto les queda el límite cuando x tiende a 0, la función g' en 0 vale 0. Entonces, esto les queda el límite cuando x tiende a 0 de 2x seno de 1 entre x menos coseno de 1 entre x entre x. Ahora, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de 2 por seno de 1 entre x menos 1 entre x por el coseno de 1 entre x. Ahora, este límite pues no existe porque podemos tomar una sucesión, por ejemplo la sucesión xn igual a 1 entre n.
Entonces sabemos que esta sucesión cuando n tiende a infinito tiende a 0. Entonces al introducirla en esta función les va a quedar, digamos, 2 por seno de 1 entre n menos 1 entre n por el coseno de 1 entre n. Esta función está acotada, o sea, les va a quedar 2 veces el seno de n menos n por el coseno de n. Entonces, esta función está acotada entre menos 1 y 1, esta función está acotada entre menos 1 y 1. Sin embargo, esta parte de aquí, cuando n tiende a infinito, se dispara a infinito. Entonces, se puede verificar fácilmente que este límite no existe, también considerando la sucesión menos 1 entre n. Les dejo a ustedes los detalles de la demostración del hecho de que el límite de esta función cuando x tiende a 0 no existe. Entonces, por lo tanto, lo que puedo decir es que la función g' de x solamente va a ser diferenciable en todo r excepto en el 0. Entonces, la función g que acabamos de construir es un claro ejemplo de una función que es de clase D1 en R, pero que no es de clase D2 de R. Ahora podemos considerar la siguiente función, h de x, como x cuarta seno de 1 entre x, si x es distinto de 0, y 0 si x es igual a 0. No es difícil verificar que esta función h de x es diferenciable en 0. Ahora, si x es distinto de 0, pues la derivada se calcula a través de la regla de Leibniz y la regla de la cadena, obteniendo esta función 4x cubo por seno de 1 entre x menos x cuadrada por coseno de 1 entre x. Así tenemos la derivada de h definida como x cuadrada por 4x seno de 1 entre x menos coseno de 1 entre x. Aquí factoricé x cuadrada si x es distinto de 0 y 0 si x es igual a 0. Yo afirmo que h' pertenece a D1 de R. Veamos. Si calculamos, realmente el único punto en donde vamos a tener un conflicto va a ser en 0. Entonces voy a calcular la derivada de h en 0. Entonces esto les queda simplemente x cuadrada por 4x seno de 1 entre x menos coseno de 1 entre x sobre x. Esta x se va a cancelar y les va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de x por 4x seno de 1 entre x menos coseno de 1 entre x. Esta función está acotada, esta función en 0 está acotada también, entonces si multiplico por una sucesión que se va a 0, este límite es igual a 0. Entonces esta función va a ser diferenciable en x distinto de 0, porque esta función es diferenciable en x distinto de 0, y no va a ser diferenciable en x igual a 0. Entonces, en este caso la función h, o sea, h' fue de clase D1 en R, entonces puedo concluir que la función h es de clase D2 de R. Regresemos entonces un poco hacia atrás en los ejemplos. Empezamos con una función que era continua en x igual a 0, pero que no fue diferenciable en x igual a 0. Luego construimos una función que era continua en todos los reales y que después también fue diferenciable en todos los reales, pero que no fue de clase D2. En este ejemplo encontramos una función que fue de clase D2. Yo afirmo que esta función no va a ser de clase D3.
Dejo a ustedes la verificación del hecho de que H no pertenece a D3 de R. Bien, ahora quiero hacer algunas observaciones acerca de la función H. Si ustedes observan, la función H' es diferenciable en cero. En particular, es continua en cero. Esta función que tenemos aquí no tiene otra discontinuidad en R para x distinto de 0. Por lo tanto, lo que se puede decir es que esta función h' es continua en todo R. Esto motiva la siguiente notación. Voy a decir que h pertenece a las funciones de clase C1 sobre R. Esto significa o denota a la familia de todas las funciones definidas sobre R que toman valores en los reales, tales que la primera derivada es continua en R. De hecho, en general, vamos a denotar por CK de a todas aquellas funciones que están definidas en el subconjunto A de los reales, que toman valores en los reales, tal que la derivada elésima es continua en R, tomando L entre 1 y K. Perdón, aquí es continua en A. En este caso en el subconjunto A. Entonces, vamos a estar trabajando con funciones que son de clase CK. Esto quiere decir que las derivadas superiores de orden L, tomando L entre 1 y K, existen y además son continuas. En general, también vamos a referirnos a funciones de clase C infinito. Cuando nosotros introducimos el concepto de C infinito, son aquellas funciones definidas sobre A, tales que la derivada elésima es continua en A para todo L en los naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que la derivada elésima existe para toda L en los naturales y más aún, la derivada elésima de f va a ser continua. Ejemplo de funciones que son de clase C infinito, pues tenemos al menos tres casos muy simples. La función exponencial, que si ustedes observan para toda k en los naturales, su derivada es ella misma. Vamos a tener también la función coseno de x, donde vamos a tener que la derivada késima de f, en este caso, va a quedar expresada como menos 1 a la k por seno de x. Bueno, voy a ponerle a la l, ustedes disculpen. Si k es 2l menos 1, con l en los naturales, y menos 1 a la l por coseno de x, si k es 2l. Es decir, para las derivadas de orden superior impar, va a estar dado por seno de x multiplicado por un menos 1 a la l, y para el caso par va a ser coseno de x multiplicado por un menos 1 a la l. Otra función que también va a satisfacer estas condiciones es la función seno de x, donde la derivada késima va a estar expresada de la misma manera, menos 1 a la l menos 1 por coseno de x y menos 1 a la l por seno de x en los casos similares al anterior, es decir, cuando k es igual a 2l menos 1, va a ser menos 1 a la l menos 1 por coseno de x, y cuando k es igual a 2l, va a ser menos 1 a la l por seno de x.